Bien, buenas tardes, estimados alumnos. Sean bienvenidos a su clase de día miércoles, en el que estamos analizando eh, la acción reivindicatoria, ¿cierto? Bueno, espero que hayan tenido una buena mañana. Está caluroso, se nota que afuera está caluroso. Yo hice una salida ahí a mitad de la mañana y me di cuenta que es un día no fresco, lo que me agota un poco. El calor no deja de ser una situación un poco agobiante de repente, ¿no? Sobre todo aquí en Santiago, que es, de veras que uno ahora tiene que hablar uno en tiempos distintos, porque, por ejemplo, hay algunos alumnos que me dicen que ven este video desde La Serena y otros que lo ven desde el sur. Así que entonces ahora uno tiene que hablar en tiempos diferentes, ¿cierto? Acá en Santiago, al menos hoy, hace calor y, y bueno, hay que aceptarlo, ¿no? Es así el tiempo, ¿no? Bueno, bueno. Vayamos entonces con lo nuestro, que tiene que ver con este mundo de la recuperación de la propiedad, ¿cierto? Tan, podríamos decirlo así, tan necesario, pero también a veces uno se pregunta por qué, ¿no? ¿Por qué? Y yo creo que vivimos tiempos en los que, por un lado, como conversábamos ayer, la propiedad ha ido cada vez más avanzando en su extensión, en su concepto, en lo que es el objeto mismo del derecho de propiedad, la cosa sobre la cual recae el derecho, que cada vez entonces ha ido ampliándose. Pero a su vez también uno podría pensar que las disputas respecto de la propiedad a lo mejor también se han ido modificando. ¿M? La gente pareciera que, sobre todo por las acciones de protección, que lo que se busca proteger es el dominio ya consolidado, porque la gente así lo entiende o la persona así lo entiende, y no tanto esta reclamación de alguien que entregó una cosa y que no ha logrado recuperarla porque otro se ha ido adueñando. ¿Por qué razón? No sabemos, ¿cierto? Escuchaba, por ejemplo, solo por decir una figura de hecho, ¿no? Esto no tiene que ver con el derecho. Lo que ha ocurrido en algunas propiedades vacías, vacías en el sentido que no tienen moradores producto de la pandemia, segundas viviendas, ¿ah? Gente que ha tenido que dejar sus casas, qué sé yo, por, o dejar arriendo porque no ha podido seguir pagando, pero personas se han apoderado de esas casas, se han introducido, muchos de ellos son acciones delincuenciales absolutamente, al menos mostraban en la prensa, eh, y después tratan de generar una situación que el derecho se ve obligado a proteger. Por ejemplo, veía un individuo, mostraban en la televisión, que ingresó en una casa, de hecho se ve cómo salta la reja, qué sé yo, ¿no? Y después aparecen estas mismas personas generando contratos de subarriendo. Entonces, claro, los subarrendatarios llegan allí pensando que esa casa arrienda, por ejemplo, habitaciones o piezas, y dicen, bueno, yo vengo aquí porque me subarrendaron esta pieza, esta habitación. Es circunstancia que la persona se tomó primero la casa. Entonces, ahí hay un conflicto, ¿ven? Hay un conflicto. La propietaria no puede recuperar la casa porque ante el derecho, primero hay que demostrar que se es propietario. Segundo, que la persona entró ilícitamente en la propiedad. Una vez de eso, hay que ver los subcontratos de arriendo, el arriendo de cosa ajena, en fin, una serie de situaciones que lamentablemente eh, desde lo ilícito entran en lo lícito para aquellos que son terceros ajenos al delito, porque ahí hay un delito, ¿cierto? Pero también uno podría apreciar que existe como cierto relajo de las personas inescrupulosas en este caso y en algunos casos directamente personas delincuentes, eh, en orden a no respetar la autoridad ni respetar en este caso tampoco eh, la propiedad, ¿no? A veces con fundamentos absolutamente absurdos
y carentes de sustento dentro del ordenamiento jurídico. Pero bueno, ahí hay un tema que uno podría decir, debiera haber una mayor protección, debiéramos tener sistemas que permitieran a la persona rápidamente recuperar su propiedad cuando ha existido un ilícito en la toma del inmueble, dado que el tribunal tiene los ojos vendados, como tiene la justicia, no ve, sino que solo tiene que recibir pruebas y esas pruebas son las que valora. Personas que incluso no están dispuestas ni siquiera a ir a la justicia, se les puede demandar, no van a comparecer al juicio, pero el juicio tiene que seguir su curso regular, tiene que seguir su demanda, contestación, réplica, dúplica, término probatorio, periodo de sentencia. O sea, todo ese periodo el tribunal lo va a tomar independiente que pasen 5, 6, 7 u 8 meses. Entonces ahí uno se cuestiona, porque dice, no hay una protección real, por ejemplo, para esta circunstancia. La persona tiene que seguir el juicio aunque no se aparezca nunca el delincuente que se ha tomado la casa. Interesante esas cosas, ¿ven? Hay que irlas analizando desde el punto de vista de cuál es la real protección. Y claramente esta acción es totalmente descartable en esas situaciones porque alargarías 3, 4, 5 veces más el proceso. Bueno, sin embargo tenemos que verla y hay que terminar de verla hoy día, ¿cierto? Ayer decíamos entonces que esta acción reivindicatoria exige una cosa susceptible de reivindicar. Después decíamos que efectivamente tiene que intentarla el dueño, lo que significa acreditar dominio. Y hoy nos corresponde analizar la tercera circunstancia, es que tiene que haber perdido la posesión. Perdió la posesión. Si nosotros hablamos de las cosas muebles, es más simple, ¿cierto? Porque una cosa mueble, efectivamente yo pude haberla olvidado. Este lápiz en alguna parte es una cosa mueble que la puedo identificar, tiene una marca, era el mío, a lo mejor tiene mi nombre, qué sé yo. Lo olvidé en algún lado, alguien lo tomó pensando que era una cosa abandonada, en circunstancia que no estaba abandonada, porque yo simplemente lo olvidé. Entonces ya tenemos claro que hay una persona que está perdiendo la posesión y hay otro que si asume que es una cosa abandonada, podría estar entrando en ocupación, ¿cierto? Es decir, un modo de adquirir el dominio y yo estoy perdiendo la posesión. ¿Ah? Tengo el dominio, pero estoy perdiendo la posesión. Entonces se produce una disputa allí entre quien efectivamente pierde la posesión y otro que ha iniciado una posesión creyendo que se trata de una cosa abandonada. No lo es, por eso no opera el modo de adquirir ocupación de manera directa, porque si esto efectivamente yo dije ya, este lápiz no más, lo dejo, la persona que lo encuentra inicia efectivamente con la aprehensión material y el ánimo de apropiación es una cosa que no tiene dueño, es una cosa mueble, inmediatamente tendría el dominio. Pero como no está abandonada, no se cumplen los requisitos completos de la ocupación, por lo tanto quedaría en posesión de la cosa mueble. Y el individuo, que soy yo en este caso, he perdido la posesión por olvido, por descuido, no sé dónde quedó. ¿Ya? Bueno, entonces ahí la pregunta es, ¿cómo va a operar esta situación? Es más simple los bienes muebles, ¿cierto? Pero los bienes inmuebles tendríamos que ir al 728, ¿se acuerdan? Es decir, cuando se pierde la posesión de un inmueble inscrito. Ahí dice que se pierde por la cancelación de la inscripción. De manera que si mi inscripción es cancelada, en ese caso yo inmediatamente estoy en el tercer requisito. He perdido la posesión. Soy dueño, pero he perdido la posesión porque se ha cancelado mi inscripción al tenor del 728. Pero ustedes saben que eso tiene toda una complicación en términos de la teoría de la posesión inscrita, porque la pregunta también podría ser, ¿yo sigo siendo dueño si otra persona tiene inscripción a su nombre? Si yo puedo acreditar que todavía existe en el registro de propiedad una inscripción
a mi nombre, es probable que se hubiesen producido dos inscripciones del mismo inmueble. Entonces, yo tengo una inscripción que supuestamente está vigente y alguien tiene una nueva inscripción y me ha hecho perder la posesión. Pero quien lo adquiere tiene que encontrarse en la situación eventual de que quien le transfirió el dominio efectivamente era un tradente no dueño. ¿Mm? Así al tenor del 682. Entonces tendremos alguien que tiene tradición del inmueble porque tiene inscripción conservatoria, pero lo hizo alguien que no tenía dueño, supongamos una situación de título injusto, podría eventualmente ser, y por otro lado, alguien que tiene una inscripción, ¿ah? Que demostraba su dominio, pero que en algún minuto, ¡bum!, se perdió. ¿Ya? Bueno, si he perdido la posesión, entonces en ese caso ya estaríamos en la figura de, o en el tercer requisito que contempla la acción reivindicatoria. Ahora, si yo estoy en la situación complicada de que no puedo acreditar el dominio, recuerden que tengo la acción publiciana, ¿ah? Que veíamos ayer. La acción publiciana, que de acuerdo al artículo 894 es la acción que pertenece al poseedor regular que se encontraba en vías de ganar por prescripción. Sin embargo, esa acción tiene dos limitantes. No puede prosperar contra aquel que posea con igual derecho o no puede prosperar contra aquel que posea con mejor derecho. Así que el gran drama es si es igual. Ambos llevaban poseyendo la cosa 1 año, 6 meses. Entonces ahí estamos dos personas que efectivamente poseen con la misma calidad. En este caso, el que demanda podría tener posibilidades de perder el juicio porque está intentando la acción contra otra que posee con igual derecho. Hay que probar, eso sí, que se tiene posesión regular, buena fe, justo título y tradición si es que el título es traslaticio de dominio. ¿Eh? Por eso dice que se encontraba en vías de ganar por prescripción. Ahora eso va a ser una cuestión de hecho. El tribunal va a tener que resolver cuál de los dos realmente se encontraba en vías de ganar por prescripción. Seguramente preferirá al que llevaba 1 año, 6 meses, 2 días que al que llevaba 1 año, 6 meses, porque obviamente ya hay una pequeña diferencia de que quién se encontraba realmente en vías de ganar por prescripción. ¿Mm? Ahora, esta acción reivindicatoria, la pregunta es en contra de quién la ejercemos. ¿No? Porque nosotros tenemos a un sujeto que es el sujeto activo, que ya lo conocemos, que es el dueño no poseedor, ¿cierto? Que ha perdido la posesión de la cosa. Pero esta acción tiene que intentarla en contra de alguien. ¿En contra de quién se intenta? Obviamente ahí entra el sujeto pasivo. Si yo digo, por eso esta acción tiene esa complicación, si yo digo que efectivamente soy dueño no poseedor e intento la acción en contra del poseedor no dueño, de inmediato estoy diciendo que a quien estoy demandando es el poseedor. Poseedor que en el fondo, claro, a lo mejor no tendrá fundamento para seguir poseyendo, pero yo estoy declarando, hay una especie como de confesión en la misma acción. ¿Ah? Confieso que efectivamente no tengo la posesión, que la perdí y que la tiene él. ¿Quién? El demandado. ¿Mm? Entonces, es fuerte porque es como regalarle una prueba al demandado. Va a operar de inmediato el artículo 700, que en su inciso segundo recuerda las ventajas de la posesión. El poseedor es reputado dueño mientras otro no justifique serlo. Significa que si yo le imputo al otro que él es el demandado y él es el poseedor, él se va a reputar dueño gracias a la presunción del artículo 700, inciso segundo, y soy yo, dueño no poseedor, el que va a tener que acreditar, o sea, la carga del juicio es más pesada para el sujeto activo del juicio. ¿Mm? Así que tener presente. Ya lo hemos dicho entonces que el sujeto activo es persona pasivo, es el poseedor. Ahora,
Esto tiene toda una también complicación jurídica, porque si yo digo, piensen ustedes lo siguiente, que voy a demandar al poseedor, no dueño, desde ya, si fuera un inmueble, tendríamos que decir que esa persona tiene inscripción conservatoria a su favor. Ahora, ¿cómo llegó a tener una inscripción conservatoria ese individuo si yo, que soy el dueño, no le he transferido mi derecho? Alguna razón operó. Podría ser, recuerden que el artículo 728 tiene tres posibilidades. La cancelación de la inscripción, que en este caso es la mía, puede haber ocurrido porque hubo acuerdo de voluntades, dificulto que yo haya llegado a acuerdo con una persona a la que voy a demandar. Ya. Segundo, que el poseedor inscrito haya transferido su derecho a él. Pero si no fui yo, ¿quién pudo ser? Tercero, que una orden judicial ordenara la cancelación de mi inscripción. En un juicio en el que yo efectivamente se disputaba la propiedad, a lo mejor nunca fui, nunca concurrí, perdí ese juicio y esa sentencia ordenó cancelar mi inscripción. Bueno, cualquiera de estas tres situaciones puede ocurrir, pero lo cierto es que a quien yo esté demandando, si se tratara de un inmueble, tendría que entonces demostrar que tiene la posesión del inmueble. Y para tener posesión del inmueble tendría que tener, en la teoría de la posesión inscrita, tendría que tener inscripción conservatoria. ¿Cómo llegó? Es lo que vamos a discutir en el juicio. Eso es lo que podría pasar. Ahora, ¿se puede demandar al mero tenedor? Técnicamente no se podría, porque efectivamente aquí vamos a la lectura del artículo 895. El artículo 895 señala: la acción de dominio se dirige contra el actual poseedor. Contra el actual poseedor, lo que deja ya en una disyuntiva. ¿Qué pasa si la persona que tenía la posesión no la tiene ahora? Bueno, ahí el 896 dice: el mero tenedor de la cosa que se reivindica es obligado a declarar a nombre de quien la tiene. Y el que se da, perdón, el de que de mala fe se da por poseedor de la cosa que se reivindica sin serlo, puede ser condenado a una indemnización. Por tanto, significa que si yo demando al que se supone poseedor, me engaña a mí, porque lo está haciendo de mala fe, pues en ese caso el juez puede ordenar indemnización. Y nos queda todavía una situación más, la del 898. Dice: la acción de dominio tendrá lugar en contra del que enajenó la cosa para la restitución de lo que haya recibido por ella, siempre que por haberla enajenado se haya hecho imposible o difícil su persecución. Estas acciones generan una especie como de contrasentido, porque la acción reivindicatoria es una acción de dominio, es una acción real. Y aquí parece que estuviéramos persiguiendo no la cosa, sino valores. ¿Va? Entonces, podríamos decir que se está desnaturalizando la acción reivindicatoria de dominio y pasando a ser una especie como de acción personal, producto de la pérdida de la posesión. Por ahí te pueden encontrar en la literatura alguna referencia como a una acción reivindicatoria ficta, porque técnicamente no voy tras la cosa, sino que ya voy tras el valor de la cosa que he perdido. ¿Ven? Todas esas situaciones se pueden dar entonces respecto del poseedor. Pero queda la duda: ¿podré intentar la acción en contra del mero tenedor? Si el mero tenedor declara que es mero tenedor, por ejemplo, yo demando a la persona Claudia A. Ibarra, resulta que Claudia dice: bueno, aquí se equivocaron con la demanda porque yo soy la arrendataria, no soy la poseedora. Entonces ella tendrá que decir: entonces usted tendrá que decirnos quién es el poseedor y cuál es su domicilio. Y hasta allí ningún problema. Pero ¿qué pasa si la persona, siendo mero tenedora, se insiste en la acción en contra de ella? No debiera prosperar. Sin embargo, el artículo 915 ha generado algún tipo de debate.
¿Qué dice el 915? Fíjense, las reglas de este título se aplicarán contra el que, poseyendo a nombre ajeno, retenga indebidamente una cosa, raíz o mueble, aunque lo haga sin ánimo de señor o dueño. Entonces, da la impresión de que esta regla estuviera enfocándose en que se puede demandar entonces al mero tenedor. ¿Ah? Porque dice las reglas de este título se aplicarán. Algunos dicen que no, que en verdad cuando el 915 alude a las reglas de este título, se está refiriendo a los artículos que preceden y que se refieren a las prestaciones mutuas, que son prestaciones que deben operar en el instante en que se produce la pérdida. En el minuto en que efectivamente el juez resuelva si gana el dueño que reclama o si gana el poseedor en contra de quien se intentó la acción, va a ordenar lo que se llama las prestaciones mutuas, donde al reivindicante se le tendrá que restituir la propiedad y por otro lado, el poseedor vencido tendrá derecho a que se le abonen las mejoras que él hubiese introducido en la cosa. Esas mejoras dicen relación con tres temas. Mejoras necesarias, las mejoras útiles y las voluptuarias. Cada una tiene un concepto diferente dentro de estas prestaciones mutuas, ¿no? Prestaciones mutuas. Primero entonces están las restitución, que esa restitución es la que va a operar, ¿no?, desde el poseedor al dueño. Ganó, el dueño probó su dominio, entonces este poseedor va a tener que restituir. Pero del otro lado, el poseedor puede pedir el abono. ¿Ah? ¿Qué significa? Que los gastos que él hizo en la propiedad, en la cosa, se le compensan. Y ahí es donde aparecen los conceptos de la mejora. El concepto de mejora para este efecto, que son los cambios o gastos que hubiese introducido el poseedor vencido en este caso, en la cosa. Son de tres clases. Entonces están, vamos a colocarlo aquí, las necesarias, las útiles y las voluptuarias, ¿no? Vayamos entonces a la ley. ¿Qué nos dice la ley acerca de las prestaciones? En el 908 dice lo siguiente: el poseedor vencido tiene derecho a que se le abonen las expensas necesarias invertidas en la conservación de la cosa. ¿Ven? Entonces, aquí estas son para conservar, están ahí en el 908, la cosa. Reparaciones que efectivamente tienen que hacerse porque si no la cosa se hubiese, por ejemplo, perdido. Luego tenemos las mejoras útiles que están en el 909, dice: el poseedor de buena fe vencido tiene asimismo derecho a que se le abonen las mejoras útiles, hechas antes de contestar la demanda. Tenerlo presente. Y luego dice: solo se entenderán por mejoras útiles las que hayan aumentado el valor venal de la cosa. ¿Qué es eso? El valor comercial de la cosa. Entonces, aumento ahí de valor. ¿Qué valor? El valor comercial de la cosa. Ahí está entonces el 909. Ahora, ¿qué pasa con las últimas? Con las mejoras voluptuarias. Veamos. El 911 nos dice lo siguiente: en cuanto a las mejoras voluptuarias, el propietario no será obligado a pagarlas al poseedor de mala ni de buena fe, que solo tendrá con respecto a ellas el derecho que por el artículo precedente se le concede al poseedor de mala fe respecto a las mejoras útiles. ¿Qué se entiende por mejora voluptuaria? Las que solo consisten en objetos de lujo y recreo.
como jardines, miradores, fuentes, cascadas artificiales y en general aquellas que no aumentan el valor venal de la cosa en el mercado en general o solo lo aumentan en una proporción insignificante. ¿Ah? De manera que si yo a la casa le reparé el techo porque se llovía, eso es necesario. Pero si yo, por ejemplo, eh, supongamos que fuera un inmueble, por ejemplo, puse la reja y puse protecciones. Entonces, sí son útiles porque de inmediato aumenta la seguridad de la casa y al aumentar la seguridad de la casa aumenta el valor comercial de la misma. Pero si yo puse, como dice el código, una fuente o hice una piscina, eso no influye. No lo sabemos ahora, hoy día, en una realidad cotidiana. Si uno a lo mejor hiciera una piscina en un sector o en una ciudad muy calurosa, es probable que aumente el valor comercial y pase a ser una mejora útil. ¿Mm? Bueno, estas están ahí entonces en el 911. Son entonces, por último, y para ir cerrando el tema de hoy, antes que se apague el computador, denme un segundo. Ya, está agotando la batería. Ahí sí, ya. Eh, prescripción. ¿Ah? Prescripción. Tenemos porque efectivamente esta es una acción, pero no es una acción sin tiempo. ¿Ah? ¿Cuándo prescribe? ¿Cuándo prescribe? Aquí convergen la acción y la prescripción adquisitiva. Si yo he poseído una cosa mueble por 2 años, saben ustedes, o por 5 años, puedo adquirir por posesión regular. Pero en el instante en que yo a los 2 años adquiero por prescripción adquisitiva, el que era dueño anterior pierde su acción. Por lo tanto, la acción se pierde cuando se produce la prescripción adquisitiva del mismo derecho. Si yo he poseído esto por 2 años, que se cumplen justo hoy día, octubre 20 del 2020, he adquirido por prescripción, vamos a hacer abstracción de que lo pido declaración judicial, he adquirido por prescripción este lápiz. Pues hoy día, 2 años después de que yo entré en posesión, el titular anterior perdió la acción reivindicatoria de dominio. Si se tratara de un inmueble, el que yo he poseído regularmente durante 5 años, hoy día 20 de octubre se cumplen esos 5 años, pues hoy día prescribe la acción del antiguo dueño que podría haberla recobrado demandándome hasta ayer y notificándome hasta ayer que pretendía recuperar o se pretendía recuperar la cosa. No lo hizo, pues hoy día está prescrita la acción. ¿Ya? Entonces, prescriben por la prescripción adquisitiva del mismo derecho y eso es algo que está contemplado entre nosotros allí en el 2517. Toda acción por la que se reclama un derecho se extingue por la prescripción adquisitiva del mismo derecho. ¿Ven? Así que, ¿esto por qué es importante? Imagínense que yo tengo este libro, mi famoso libro de las obligaciones de Mesa Barro. Yo estudié el examen de grado, así que esto debe tener, mira, aquí le dice 88. Ya estamos hablando de 30 años, 32 años más o menos, ¿o no? 12, 20, 32 años. Bueno, yo lo tengo hace 32 años. Ustedes podrían decir que la acción para recuperar el dominio de mi libro está prescrita porque han pasado 32 años. No, no ha prescrito. Sigue acompañando al dominio. ¿Cuándo voy a empezar a contar tiempo para perder? Cuando este libro llegue a las manos de otra persona y esa persona empiece a poseerlo. Si alcanza los 2 años con posesión regular, pues yo voy a perder la acción reivindicatoria que tuve por tanto tiempo, que me acompañó por 32 años, la voy a perder porque esa persona completa el tiempo de prescripción adquisitiva de 2 años para bienes muebles y entonces se hace dueña. Así opera este tipo de prescripción. ¿Ven? Así que a tenerlo muy, muy presente. Bien, pues
quería terminar eso hoy día en la clase que era, bueno, entre ayer y hoy, que se conforma la clase de la acción reivindicatoria, de sus supuestos o requisitos, de su sujeto pasivo, es decir, en contra de quien la intentamos, de las consecuencias que significa perder un juicio y las prestaciones mutuas, y finalmente de cuál es el tiempo para que esta acción prescriba. Bien, así que a repasar los conceptos que hemos visto hoy día, ya saben, o en Rosas Vial, o el profesor Peña y Lillo, o bien el libro de civil que estén usando, que refiere los términos que hemos conversado. ¿Ya? Bien, pues será todo. Entiendo que deberíamos estar próximos a una solemne. En este minuto no recuerdo la fecha, pero bueno, está pronto, así que hay que ir estudiando. ¿Mm? Mientras, cuidarse mucho, educarse, como dice la doctora Polo, edúquese lo más que pueda, y nos veríamos entonces ya en nuestra próxima clase. Nos vemos, que esté muy bien.